Como cualquier cliente empujó un carrito, Andrés Morales, 52 años, propietario de una cadena de supermercados que facturaba millones, había dejado el traje en la oficina. Desde fuera parecía un comprador más. Dentro buscaba algo que sus balances no le mostraban, la verdad del suelo de su empresa. El olor a pan recién empaquetado se mezclaba con el humo distante de los autos en la calle. Las luces fluorescentes parpadeaban y el bip constante de las cajas registradoras marcaba un ritmo que le resultaba extraño y familiar a la vez. Andrés hizo una fila y observó con atención. La caja número 6 parecía desgastada. Las manos que pasaban productos temblaban. La voz del cajero murmullaba disculpas que nadie escuchaba. Andrés venía de lejos. Hijo de Rosa, que vendía fruta en un pequeño kiosco, aprendió a contar monedas antes de leer sus primeras letras. En 2 párrafos se podría resumir su vida como una suma de esfuerzos. Empezó cargando sacos, aprendió horarios, abrió una pequeña tienda, pagó sueldos en mano y con años y cierta suerte creció hasta crear una red de tiendas con cientos de empleados. Nunca olvidó el olor del mercado ni la cara de su madre cuando no alcanzaba para medicinas. Con los años, sin embargo, la distancia entre su despacho con ventanas panorámicas y el frío de las cámaras refrigeradas se amplió. Los reportes llegaban perfectos en números. La sensación humana se diluía entre columnas. Andrés empezó a sentir que algo de su historia se perdía en el trayecto de la nómina, que la palabra salario dejaba de ser un cuidado y se transformaba en una cifra fría. Por eso, aquello que debía ser una visita rápida se convirtió en una decisión. Volver al origen, escuchar, comprobar. El ambiente olía a lejía y café rancio. La música ambiente era demasiado alta para un trabajo que pedía silencio concentrado. Se percibía el roce del plástico de las bolsas, el metal frío de los carritos y el calor pegajoso de las luces encendidas desde la mañana. Entre murmullos, notas de quejas sobre nóminas y recibos, Andrés detectó un patrón. Empleados que bajaban la mirada, papeles doblados, cajones que se cerraban con un chasquido apurado. En la fila, al pasar por la caja 6, vio a Elena. Tenía 28 años, un delantal que parecía más pequeño que su paciencia y los ojos rojos. Al escanear productos, sus manos temblaban. Había un bulto en su voz, como si cada palabra costara. Andrés le dijo, en voz baja, con el intento de sonar como un cliente preocupado, «Disculpa, ¿estás bien?» Elena alzó la mirada, sorprendida por la presencia de aquella voz suave entre el ruido. «No estoy bien», respondió, apenas audible. Él preguntó, «¿Puedo esperar aquí un momento?» Ella asintió con la mandíbula apretada. «Mi hija está en el hospital», dijo ella. «Nos dieron una factura que no podemos pagar, y el seguro tarda, y mi sueldo no llegó». Andrés hizo una pausa. El metal del carrito crujió bajo su mano. «¿Tu ¿Salario? La nómina viene con descuentos que no entiendo», dijo Elena. «Me descontaron medicinas y me dijeron que faltan firmas». Andrés la miró como si reconociera en ella la joven que él una vez fue, pero ahora con un carnet de empleado en el pecho. El ruido del bip de la caja se convirtió en un martilleo dentro de su cabeza. Momento de tensión 1. El aire pareció espesarse. Andrés recordó una noche en que su madre no pudo comprar pastillas, y la palabra deuda le quemó la memoria. A su lado, Elena respiraba con dificultad. Su voz se quebró. Los clientes miraban sin comprender. Algunos se alejaban con bolsas, otros fingían no ver. Andrés escuchó cada número que ella pronunció como si fuera una sentencia. Meses de salario atrasado, descuentos por faltas que no estaban registradas, un gerente que hacía chistes cuando le pedían explicaciones. La sensación de injusticia le subió del estómago a la garganta. Ese ruido recurrente de la tienda, el olor a desinfectante, la luz fría que acentuaba ojeras, todo conspiraba para revelar una verdad que él, desde su oficina, no había permitido ver. Andrés se prometió a sí mismo empezar a recolectar pruebas sin que nadie sospechara. «Cuéntame exactamente qué pasó con la factura del hospital», pidió Andrés con calma contenida.
Elena soltó un suspiro, apoyó las manos sobre el mostrador. Nos dijeron que cubría todo, pero cuando llegué me pidieron un pago extra por medicinas. Dije que no tenía el dinero, que mi sueldo estaba en la cuenta, pero me dijeron que la transferencia no había salido. Yo trabajo desde las 7, hago horas extra, y aún así la nómina aparece incompleta. Andrés preguntó, ¿quién te lo dijo? Raúl, el gerente, respondió ella, bajando la voz. Dijo que lo arreglaba y jamás llega. ¿Has hablado con recursos humanos? Marta me dijo que lo reportara, pero me pidieron paciencia. ¿Algo más? Hay recibos que no coinciden, facturas que desaparecen. ¿Tienes algún papel? Aquí, Elena acercó una hoja arrugada, y las llamadas que intenté guardar se perdieron porque mi móvil no guarda todo. No te preocupes, yo voy a ayudar, dijo Andrés, pero no reveló su nombre verdadero. Gracias, gracias, murmuró Elena. CTA, sé que esto te toca. Si alguna vez has visto una injusticia en un trabajo, si alguna vez un descuento inexplicable en tu sueldo te dejó sin medicinas o sin cena, escribe ahora en los comentarios. Empieza con "yo vi" y cuenta en una frase lo que te pasó. Tus palabras importan. Leeré cada comentario, y esas historias nos ayudan a entender si esto es aislado o sistemático. Compartir tu experiencia puede abrir puertas a otras personas que no se atreven a hablar, y este canal no solo cuenta historias, busca soluciones. Si te quedó claro que injusticias laborales no son problemas personales, sino estructurales, di "yo vi" y añade la ciudad. Volvamos al relato para ver qué decisiones tomó Andrés y cómo esa promesa silenciosa cambió la vida de muchos. Tras salir De la caja, Andrés no volvió a su coche. Se sentó a la mesa de empleados, pidió un café que estaba más amargo que el de siempre y empezó a mover hilos. Llamó a Sofía Pérez, una auditora externa que había contratado años atrás para revisiones puntuales. Sofía, necesito que revises la nómina de la sucursal Centro de este mes y los últimos 4 registros contables, dijo por teléfono, con voz baja. ¿Por qué ahora?, respondió ella, sorprendida. Porque vi algo que no cuadra, replicó él. La oficina de recursos humanos estaba a pocas calles. El olor a papel y a tóner de la impresora llenaba el pasillo cuando Andrés pidió los reportes. Marta, la jefa de RRH, recibió su solicitud con una sonrisa profesional pero tensa. ¿Reportes sobre descuentos?, preguntó. Él no explicó su identidad por completo. Solo quiero verificar unas irregularidades, dijo. Andrés revisó libros de caja, procesó facturas y comparó nóminas. En la pantalla, los números comenzaron a formar un patrón devastador. Descuentos por faltas en días con firma, transferencias a cuentas que no correspondían, facturas duplicadas y recibos sin sello. La sensación de traición fue física. El aire en el pasillo se volvió denso. La luz del fluorescente zumbaba más fuerte. Hurgando más, Andrés descubrió que ciertos informes de caja no se conciliaban con las entregas diarias de efectivo. Las pruebas virtuales eran frías, pero la sospecha de que alguien estaba manipulando la factura y la nómina para quedarse con dinero de empleados y del propio seguro se fue concretando. Cada archivo que abría olía metafóricamente a coraje por parte de él y a ruina para quienes dependían de ese salario. En la tarde, Andrés decidió actuar con humanidad inmediata. Fue a la farmacia del barrio, la que conocía desde que su madre enfermó, huyó a la ciudad. La puerta abría con un timbre agudo. El farmacéutico, Luis Romero, reconoció a Andrés como un cliente, pero no como el propietario de la cadena. El lugar olía a mercurio y alcohol, y el sonido de las pastillas contadas por la máquina marcaba el tiempo. Andrés pidió las medicinas que Elena necesitaba, y pagó en efectivo sin hablar de investigación. ¿Para quién son?, preguntó Luis. Para la hija de una empleada que trabaja en el supermercado de la esquina, respondió Andrés. Luis le alcanzó una bolsa con cajas pequeñas y un prospecto de instrucciones, y el tacto del papel le recordó a Andrés a las anotaciones de su madre en un cuaderno viejo. En la salida, encontró a Elena llorando detrás de una cortina. «Toma esto», dijo él en voz baja. «No puedo devolverle la salud a nadie solo con dinero, pero puedo quitar ese peso hoy». Ella lo miró como quien recibe un milagro pequeño y necesario. Diálogo en la farmacia. 6 intercambios mínimos. Andrés. ¿Cuánto cuesta todo esto? Luis. 2 cajas de antibiótico y suero son 50 euros. Andrés. Págalos, ya. Luis. ¿No va a dejar su número? Andrés. No es necesario. Luis. Cuida que le den instrucciones claras. Elena. Gracias. No sé cómo agradecer. Andrés.
Cuida a tu hija, y cuéntame si el hospital exige algo más. Ellos se despidieron con un silencio cargado de promesas y miedo. La compra fue un acto simple que erosionó la barrera entre empresario y empleado, y la sensación de haber hecho lo correcto le pesó y le alivió al mismo tiempo. Momento de tensión 2. Mientras Andrés empezaba a recopilar grabaciones, sentir el riesgo se volvió tangible. Oculto en el cuarto del personal, activó la grabadora y esperó. Las voces que emergieron no eran anécdotas, sino confesiones. Se quedan con algo, haz la nota y ciérralo, oyó decir a una voz masculina. Otra respuesta, con risa nerviosa. Si la caja no cuadra, lo atribuimos a errores de sistema. El sonido de monedas chocando, puertas que se cierran de golpe, pasos que pasaban a la carrera, todo componía una sinfonía de culpa. Andrés registró cada palabra. El pulso le latía en la garganta, la humedad del cuarto le pegó la camiseta a la espalda. Sabía que la evidencia debía ser completa para sostener cualquier denuncia. No era solo la lágrima de una cajera, era un patrón sistemático que necesitaba un bloque de pruebas para romperse. La recopilación de pruebas siguió. Cámaras, recibos, facturas, llamadas grabadas con consentimiento tácito al captar conversaciones en áreas comunes. Andrés nombró a colaboradores confiables, Sofía Pérez, la auditora, Marta, de Recursos Humanos, Javier, supervisor de turno, Rosa, otra cajera que aportó recibos, y Pedro del almacén, que corroboró movimientos de caja. Fue cuidadoso. Empleó la discreción y la técnica, archivos con sellos corporales, fotos de recibos, comparativas de nóminas, extracción de transferencias bancarias y la confirmación de que ciertas facturas eran falsificadas. En una grabación, la voz del gerente Raúl Torres instruía sobre cómo ajustar salidas para que nada apareciera en auditoría. En otra, un empleado lo llamaba por su nombre mientras discutían cuentas en una cafetería cercana. Con las pruebas en mano, Andrés se preparó para el desenlace. Convocó a una reunión en la oficina central de la sucursal prometiendo una revisión de procedimientos. La tensión escaló en la mañana en que entraron la policía y el inspector designado Carlos Menéndez. El olor a papel quemado de los archivos abiertos y el sonido seco de sillas moviéndose marcaron el inicio del enfrentamiento. Andrés pidió la presencia de Raúl y de Marta en la oficina. Las luces se reflejaban en el vidrio de la mesa, creando manchas brillantes sobre los rostros. Raúl, necesito que me expliques estas transferencias, dijo Andrés sin medias palabras. Raúl intentó mantener la compostura. No sé de qué habla, contestó con voz vacilante. Entonces escuche, dijo Andrés y comenzó a reproducir las grabaciones. Momento de tensión 3. La sala se llenó de una sensación eléctrica. La voz de Raúl tembló cuando escuchó su propia instrucción en la grabación. La policía tomó nota. El inspector Carlos cruzó los brazos con la seriedad de quien ya ha visto este tipo de escenarios. Los empleados que estaban presentes contuvieron la respiración. La confesión vino entre sollozos y excusas. Era para mantener el local, para pagar emergencias que yo mismo cubría, dijo Raúl. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a los recibos, frente a las facturas duplicadas y a las transferencias a cuentas personales. La palabra despido resonó, seguida de la posibilidad de cargos. La justicia parecía, por fin, alcanzar a quien creía intocable. Diálogo de confrontación con 8 a 10 intercambios. Andrés, Raúl, ¿por qué hay facturas a nombre de terceros? Yo arreglé cosas, pensé que era lo mejor. Inspector Carlos, tenemos pruebas y grabaciones. Marta, no sabía que esto llegaría tan lejos. Sofía, los documentos muestran irregularidades en nómina. Raúl, yo lo hacía para cubrir urgencias. Elena, mi hija estuvo sin medicina por tu culpa. Raúl, no era mi intención. La intención no borra el daño. Inspector Carlos, lo llevaremos a investigación. Raúl fue apartado de su puesto y posteriormente despedido. La denuncia oficial se formalizó ante la policía local. La repercusión fue inmediata. Andrés anunció medidas internas y la apertura de una auditoría independiente. Hubo una devolución de nóminas pendientes, se estableció un fondo para emergencias médicas y se firmaron protocolos de transparencia. Sofía lideró el equipo de revisión y Marta coordinó la comunicación con empleados. Javier y Rosa testificaron y Pedro aportó registros que cerraron el círculo de pruebas. La empresa ofreció disculpas públicas y se comprometió a un plan de reparación, que incluyó la corrección de facturas y el reintegro de salarios descontados. El gerente culpable fue despedido y la policía realizó actuaciones conforme a la denuncia.
El ambiente en la sucursal cambió lentamente. Se realizaron capacitaciones sobre ética, manejo de caja y procedimientos de auditoría. Se creó un canal anónimo para denuncias y se implementó un seguro que cubría emergencias médicas inmediatas mientras se procesaban reembolsos. Elena recibió una oferta de promoción a supervisora de cajas como reconocimiento por su valentía al denunciar y por su testimonio claro. Marta, Sofía y Andrés firmaron un acuerdo de cambio que sería comunicado a toda la plantilla. Hubo aplausos tímidos en una reunión pequeña. El olor del café cambió por uno más amable. El tacto del papel de los certificados de apoyo crujió en las manos de quienes hicieron cola para firmar. Un mes después, la transformación tenía cortes visibles. La hija de Elena, María, recibió las medicinas y el seguimiento médico que necesitaba. La tarifa del hospital fue saldada y la factura que causó la ruptura se anuló. Elena vio su cuenta con la nómina corregida y un pago retroactivo que permitió cancelar deudas acumuladas. La comunidad notó una diferencia, menos quejas en redes sociales sobre la sucursal y un incremento en la confianza de los clientes habituales. Andrés participó en una mesa con representantes de la municipalidad para explicar las medidas adoptadas y se comprometió públicamente a mantener auditorías periódicas. La palabra cambio circuló por la ciudad como una promesa tangible. A los 3 meses, la empresa Ya mostraba indicadores claros. La auditoría externa, encabezada por Sofía, publicó un informe con medidas implementadas y recomendaciones que la dirección aceptó. Se detectó una reducción del 40% en irregularidades en caja y un aumento del 20% en satisfacción laboral en encuestas internas. Se organizó una jornada de salud para empleados con colaboración de la clínica municipal. El inspector Carlos asistió y destacó la importancia de la denuncia responsable. Se creó un programa de microcréditos internos para casos de emergencia y se firmó un convenio con una farmacia local para condiciones preferenciales. Elena ya ejercía como supervisora y su salario aumentó con una promoción que incluyó beneficios y seguro adicional. 6 meses después, la historia había dejado huellas positivas en la comunidad. María, la hija de Elena, comenzó a ir a la escuela sin preocupaciones médicas inmediatas. Elena se convirtió en portavoz de un grupo de empleados que trabajaba con la dirección para mejorar procesos. La sucursal mostró crecimiento en ventas por la recuperación de confianza y por el ambiente de trabajo más sano. Además, la empresa donó un fondo para apoyo a empleados con enfermedades crónicas y estableció una línea directa con auditoría para reportes confidenciales. En cifras, las quejas por nómina cayeron por debajo del 5% y las auditorías internas confirmaron que los mecanismos de control estaban funcionando. Andrés regresó a su oficina pero con una rutina diferente. Visitaba tiendas, charlaba con empleados y mantenía reuniones mensuales con representantes de piso. Al final, lo que comenzó como una presencia anónima en una fila de supermercado terminó en una cadena de cambios que afectaron a cientos de vidas. La injusticia fue denunciada, la prueba fue recopilada y la ley actuó. La respuesta no fue solo una corrección contable, sino un compromiso real con el cuidado de quienes hacen posible la empresa. Si esta historia te conmovió, acompáñanos en próximas investigaciones y comparte tu experiencia en los comentarios. La honestidad puede empezar con una voz que se atreve a decir lo que ve en una fila, y el cambio puede nacer de un gesto sencillo en una tarde de lluvia.